Buen día, bienvenidos a partir de esta hora a disfrutar de este su programa cívico, social, comunitario y cultural, El Pregón Comunal. De lunes a viernes, aquí en Telepetróleo. Siempre con un invitado, un personaje que viene, dialoga con nosotros, nos echa el cuento de las cosas buenas, las cosas positivas de desarrollo social y emprendimiento de nuestra querida Barranca Bermeja. Hoy con gusto nos acompaña Guillermo Bejarano Mosquera. Él es el presidente de la Junta Directiva de la Corporación Memoria y Patrimonio. Fue dirigente deportivo, social, cívico y un gran melómano, ni hablar. Especializado en la música romántica y salsa. Guillermo, buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días, Antonio, y muchas gracias por la cordial invitación a este programa de gran audiencia en Barranca Bermeja. Bueno, como lo acabé de decir en la presentación, con Guillermo vamos a ponernos al día de cosas muy buenas, cosas muy positivas del desarrollo cultural de Barranca Bermeja. Pero esto va a ser en unos instantes. Ya volvemos. Y como todos los días también nos acompaña nuestro intérprete de señas, Miguel Jiménez Durán, aquí en el C del Pregón Comunal. Bueno, Guillermo Bejarano Mosquera estuvo aquí el pasado, hace 2 años, 7 de septiembre del 2012. Oiga, vino precisamente en la fecha donde se nos gana la partida nuestro gran historiador barranqueño Arnulfo López Ortiz. El día anterior se había fallecido. Y había pasado el entierro. Y usted vino aquí al Pregón Comunal y nos hizo un recuento de ese gran personaje. Pero bueno, hace 2 años. Estamos en el 2014. Vamos a hacer un breve resumen, grosso modo, de las cosas que usted como presidente de la Corporación Memoria y Patrimonio viene jalonando en beneficio de la ciudad de Barranca Bermeja, Guillermo. Bueno, la Corporación Memoria y Patrimonio en Barranca Bermeja tiene el trabajo de luchar porque la memoria histórica de la ciudad, ojalá se tenga en cuenta fundamentalmente en el aspecto académico y por supuesto en los diferentes organismos de la ciudad. Y lo otro es la defensa del patrimonio. Una ciudad como la nuestra ya tiene 92 años y hay que ser muy estrictos en esto de establecer qué se convierte en patrimonio para que la posteridad pueda decir cómo nació la ciudad, cómo se hizo, cómo se fortaleció. Nuestra ciudad, que ha sido un emporio en la historia de nuestro país por ser una ciudad de un crecimiento, si se quiere, el más acelerado comparativamente con cualquier otra ciudad de nuestro país, ya que en estos 92 años, si bien nosotros a partir de 1900, 1905, 1910 éramos una población de 400, 500 habitantes, a partir del descubrimiento del petróleo como tal, nos convertimos en una ciudad que se dio para esos primeros 50 años del siglo pasado como la ciudad más promisoria en materia de lo que era la exploración, explotación y posteriormente refinación del petróleo. Por tanto, que el crecimiento nuestro para 92 años de vida municipal registra una serie de hechos históricos que deben quedar en la memoria de los barranqueños y debe existir algún organismo que trabaje y que esté en función de esto, ya que los gobiernos, como bien sabemos, son temporales en cabeza de quienes lo mantienen y no hay una continuidad en lo mismo. En la corporación venimos elaborando y venimos estructurando algunos libros que condensan fechas, datos, cifras históricas y estamos luchando porque en la ciudad, en el sistema educativo, ojalá se implante una materia que se llame Cátedra de Barranca Bermeja
para que las nuevas generaciones, a partir de conocer la historia, tengan una visión clara de ella y puedan proyectarla. Bueno, Guillermo, usted me da pie a que le haga la otra pregunta. Usted habla de los libros, de los escritores que en una o en otra forma hicieron una recopilación histórica de lo que ha sido Barrancabermeja desde 1922 hasta el último que escribió, que fue Arnulfo. ¿Cuántos aproximadamente personajes, que de pronto ya no están todos, han tenido esa bondad? Porque eso es una bondad, quien coge un libro, un papel y un lápiz o un bolígrafo y comienza a escribir páginas de una historia de una ciudad, y lo más grande y bonito es que a veces son personas que no fueron nacidas en Barrancabermeja, pero que les dio por hacer esa recopilación. Más o menos, ¿cuántos libros tiene la historia de Barrancabermeja? Bueno, la historia de Barrancabermeja tiene una, si se quiere, biblioteca amplia. Podemos pensar 25, 30, 35 libros escritos sobre Barrancabermeja. Es de destacar el libro de Simón F. Galvis, el libro de Buenaventura. De el señor Núñez, que también fue un historiador. Hay que destacar algunos de Jorge Núñez, que es un poco más reciente, las anécdotas de Arnulfo, que fueron una serie de vivencias que tuvo Arnulfo, ya que él fue un barranqueño de los que más permaneció en Barrancabermeja. Yo creo que la historia de Arnulfo fue muy corta al contársela a los barranqueños, porque él, de sus 82 años vividos, yo creo que de los 82 podemos decir que él pudo haber vivido en Barranca los 82 años, porque él mismo lo contaba. Si él salía de la ciudad, era a vacacionar, pero él era un convencido de que su ciudad la quería por encima de cualquier circunstancia y vivió en ella toda su vida, al punto que es una persona que trabajó en Ecopetrol y trabajó 43 años, él salió pensionado después de 43 años de servicio. Fue un personaje que estuvo desarrollando labores en diferentes organismos. Él fue concejal, él perteneció a la Liga Internacional por un Mundo Mejor, él perteneció a muchas juntas directivas, él fue de los que trabajó para construir el estadio de fútbol, el estadio de béisbol, el estadio de softball. En fin, él estuvo presente en los 2 torneos nacionales que se realizaron de béisbol en Barrancabermeja en 1958 y en 1966. Él participó en la organización de las primeras fiestas del petróleo a partir de 1959. Él participó en los Fuegos Nacionales de 1996. En fin, fue un personaje por Barranca, para Barranca, y que dejó un libro en el cual su nombre, que es muy coloquial, las anécdotas de Arnulfo López sobre Barrancabermeja. Asimismo, hay una serie de escritores que ya no viven en Barranca y que son muy famosos hoy en día, como Enrique Serrano, Nahum Montt, Pablo Montoya. Ya están dentro del ranking de los buenos escritores de toda Colombia, pero ellos están escribiendo ya novelas en el campo de lo literario. Otro libro muy importante que se escribió sobre Barranca y que tocó un tema que siempre fue un tema como vedado hacia la sociedad fue Laura Restrepo, que escribió una novela que llamó La novia oscura, y tenía que ver un poco con la historia de lo que fue la prostitución en Barrancabermeja, porque bien sabemos que en el mundo donde surgen explotaciones de hidrocarburos y de cualquier mineral, paralelamente a eso hay como una afluencia de este tipo de damas, y se generan sobre esas vivencias muchas historias, muchas relaciones con la ciudad. Y esta escritora, Laura Restrepo, que es considerada hoy en día en Colombia la escritora en vida más galardonada que tiene nuestro país a nivel internacional. Ella fue galardonada en los Estados Unidos y fue galardonada en Europa con unos premios de talla mundial. Ella vino a Barrancabermeja, trabajó durante 3 meses y plasmó en su novela La novia oscura, esa historia de Barranca. Por tanto, sobre Barranca se ha escrito bastante. Lo importante es que ojalá tanto el sector escolar, los colegios y las universidades, ojalá tengan estos libros en sus bibliotecas y sean de, dijéramos, obligatoria lectura. Guillermo, hace unos años se estaba gestando una idea de hacer unas tertulias con personajes que todavía tienen en su memoria el recuerdo de esa vieja Barrancabermeja, en todas las áreas,
creo que tú hiciste parte de ese proyecto. Sí, nosotros hemos tenido algunas tertulias, Eso, pero... perdón la pregunta, ¿eso se culminó o todavía está en pie esa idea? Bueno, nosotros tenemos una tertulia de algunos compañeros, con el profesor Uriel Navarro, con el médico Samuel Lario, y con unas 10 personas en las cuales establecemos, dijéramos, un contacto personal, estamos como hablando de lo que ocurre, estamos haciendo remembranzas del pasado. Tuvimos una revista que se llamó La Palabra, estamos en vía de volverla a rescatar, y en ella condensábamos escritos y ensayos de muchos de los habitantes de Barranca Bermeja que tienen la capacidad de escribir artículos de opinión y fundamentalmente ensayo, que es una figura literaria un poco más densa. Aquí también, en estos momentos que yo retomo con mucha alegría, es que se está estableciendo una tertulia de las glorias del fútbol colombiano. En el día de hoy precisamente yo vengo de un sitio donde están reunidos más de 10 personas, todos obviamente adultos, ya de 60 para arriba, pero que fueron los jugadores profesionales de Barranca Bermeja que militaron en diferentes equipos, en el Cúcuta, en el Faltó Hugo Márquez ahí. Faltó Hugo, que en paz descanse, falta Rodrigo Gómez, que vive en Bogotá, que jugó en Millonarios, falta Aníbal Méndez, que jugó aquí en el Once Caldas, pero ahí estaba, por ejemplo, Mercado, el Enano Páez, estaba Jimmy Cristian, estaba la Churca, ¿sí? Darío, en fin, ellos quieren establecer una tertulia para condensar una serie de información y establecer algunos programas de apoyo a las nuevas promociones futbolísticas de Barranca Bermeja. Eso hay que celebrarlo con mucho agrado, porque las tertulias condensan el saber de mucha gente, y cuando eso sale a través de un texto es como para fortalecer el construir futuro, porque esta administración la caracteriza su eslogan, la ciudad futuro. No me equivoqué al invitar hoy a este gran personaje, Guillermo Bejarano Mosquera. Nos está contando cosas buenas, cosas positivas, que es lo que le gusta al canal Telepetróleo y al Pregón Comunal. Invitar a que vengan a hablar de cosas positivas, cosas que nos engrandecen el desarrollo cívico, social, comunitario y cultural, el Pregón Comunal. Este diálogo va a continuar, está muy interesante, pero va a ser en unos instantes. Ya volvemos. Bueno, vamos a continuar con este diálogo en el día de hoy, y nuestro invitado, el presidente de la Junta Directiva de la Corporación Memoria y Patrimonio, Guillermo Bejarano Mosquera. Yo cuando lo presenté, dirigente deportivo, social, cívico, se me olvidó que también fue un dirigente empresarial, fue presidente de la Cámara de Comercio, comerciante en Barranca Bermeja. Guillermo ha estado siempre ahí, presente en este desarrollo de estos 82 años de nuestra querida ciudad de Barranca Bermeja. Pero también dije que era melómano, especializado en música romántica y salsa. Guillermo, hay 2 grupos, y eso lo están manejando a través del Face, que tienen que ver mucho con la salsa en Barranca Bermeja. Hay un gran entusiasmo de recuperar, de rescatar todas esas páginas musicales de esos grandes salseros de la época dorada de los años 60 y pico y 70 en el mundo. ¿Tú haces parte de algún grupo de esos? No, nosotros somos un grupo de oidores de música, oidores de música en 2 grandes géneros. Uno es el bolero y otro obviamente la salsa, que la salsa como tal no es que sea un género, sino es el nombre que se le da a una cantidad de géneros musicales. La salsa en Barranca Bermeja para los años 60, que no se llamaba salsa, y quienes estudiamos en el Diego Hernández de Gallegos, ya escuchábamos, por ejemplo, a la Sonora Matancera, escuchábamos a Yo Cuba con Cheo Feliciano, uno de los que fallece ahora, y a nosotros, porque pertenecíamos a un grupo de personas donde había uno que era de República Dominicana, nos llegaban algunos discos con el Sexteto La Plata, con Yo Cuba, con Cheo Feliciano, con
y todos los de la Sonora Matancera, porque encontremos a Alberto Beltrán, a Celio González, a Bienvenido Granda, que fue el cantante preferido del Nobel de Literatura, y toda esa música la oíamos, pero paralelo a eso, en Barranca Bermeja y en la parte, dijéramos, social, estaba Lucho Bermúdez y estaba Pacho Galán en cuanto a Colombia, tropical. Y teníamos las dos orquestas internacionales de Venezuela, como eran los Melódicos, ¿sí? Y Lavillos, Caracas Boy, con mucha música colombiana. Pero también se daba que desde 1959 hasta 1966 se dieron las primeras fiestas nacionales del petróleo, que fueron las fiestas, si se quiere, de mayor participación de la ciudadanía. En aquella época Barranca Bermeja, por supuesto, era mucho más pequeña, pero hubo un nivel de integración a partir de las fiestas, porque estaban todos los sectores, el sector comercial, el sector empresarial, por supuesto, Ecopetrol y toda su compostura, estaba el sector educativo, porque habían para los colegios, si se quiere, en esos días se les daba licencia para participar, y lo que era importante era que en las orquestas de moda en el país venían las mejores. Venía Lucho Bowen, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias, y posteriormente venían los graduados, etcétera. Era una ciudad, Barranca Bermeja, con ese crecimiento que ha tenido paralelo al petróleo, ha tenido dos factores importantes que no los hemos querido como mirar, y es en cuanto a música y en cuanto a cine. Entre 1950 y 1980 o 90 estábamos al día con el país. Datos muy importantes, estadísticas que muchos todavía no conocen, pero aquí hay una persona que está versada, que está incluida en ese cuento de tener viva la historia de nuestra querida Barranca Bermeja en estos 92 años, y por algo llegó a tener el puesto que tiene, presidente de la Corporación Memoria y Patrimonio, que viene rescatando todos esos valores, todas esas cosas buenas y positivas que nos ha dejado como legado muchas, pero muchas personas que han querido a Barranca Bermeja en todas las áreas, en lo deportivo, en lo cultural, en lo laboral. En fin, Barranca tiene una historia, a pesar que relativamente Barranca Bermeja es joven. Hay ciudades de 100 y pico de años, 200 años, y no tienen el auge que tiene Barranca Bermeja. Y aquí en Santander los vemos, muchos municipios con una trayectoria, viejos y todo, pero no tienen una historia así buena para contar. Mire, hay cosas tan importantísimas en la historia de Barranca Bermeja, que por ejemplo para 1930, oiga bien, en 1930 ya el centro petrolero tenía una clínica, y esos servicios de esa clínica eran de lo mejor que tenía el país. No porque fueran propiamente de Barranca, sino que Ecopetrol tenía ese tipo de servicios. En Barranca Bermeja en 1936 se inaugura un aeropuerto aquí, que es el primer aeropuerto de la SCAC, que se llamaba. Posteriormente, en 1956, teníamos un aeropuerto internacional. Ninguna ciudad intermedia en 1956 tenía como Barranca Bermeja un aeropuerto de la importancia, que fuimos el segundo aeropuerto. Pero para 1960, ninguna ciudad del país intermedia, a excepción de 5 o 6 capitales, tenían un estadio de fútbol con iluminación, y nosotros lo teníamos. Entonces, eso hay que mirarlo en un reflejo histórico de la importancia que ha tenido Barranca, que aquí a veces la gente piensa que es que nosotros queremos inflar, pero si se busca, dijéramos anecdóticamente, nosotros tuvimos una cantidad de desarrollos que desafortunadamente no lo hemos podido, como dijéramos, impulsar de tal manera para que hoy en día sigamos siendo esa ciudad tan importante que hemos sido, y que tenemos que seguir luchando porque ella se destaque dentro de las primeras 5 o 10 ciudades del país. Alguien me decía, para hacer un programa con Guillermo Bejarano Mosquera usted necesita por lo menos, no uno solo, unos 8 o 9 programas, porque es que hay cosas muy importantes que Guillermo tiene ahí en su memoria, que quiere compartirlas, y hoy una parte, se nos terminó el tiempo, quisiéramos alargarlo más, porque sé que con Guillermo aquí duraríamos todo el día hablando de las cosas buenas, las cosas positivas de esta querida Barranca Bermeja. Guillermo, gracias por haber aceptado esta invitación. Te saqué de una reunión muy importante, pero cumpliste la cita al canal Telepetróleo y al Pregón Comunal.
No, a ti muchas gracias por la cordial invitación a este importantísimo programa para el desarrollo de nuestra ciudad. A ustedes, amigos televidentes, gracias mil por permitirnos compartir con ustedes en todos sus hogares de este pregón comunal. Feliz día, que Dios los bendiga.